un resumen y conceptos básicos sobre números complejos y transformadas de Laplace. Bueno, los números complejos son una suma de un número real y un número imaginario. El número imaginario se denota por una unidad imaginaria. Esta unidad imaginaria se va a denotar por la letra I, que este va a tener un valor de raíz a la menos 1. Cuando queremos transformar un número complejo, estamos hablando de una raíz con un número par, es decir, 2, 4 o 6, y un número interno negativo. En este caso vamos a dar un ejemplo de transformar raíz a la menos 1. Cuando estamos hablando de raíz a la menos 1, en números complejos, y al cuadrado va a tener un valor de menos 1. Cuando sustituimos el valor interno de menos 1, nos va a dar raíz de i al cuadrado, donde se va a eliminar el cuadrado con la raíz y va a dar un valor de i. De ahí viene esta ecuación. Los números complejos se definen por esta fórmula: a más b y su i. A va a ser la parte real, mientras que b va a ser la parte imaginaria. B va a ser un número real, mientras que i su i va a ser la unidad imaginaria. Los números complejos nos sirven para calcular raíces con números par y radicandos negativos. Por ejemplo, tenemos la ecuación raíz al cuadrado de más 9 igual a 0. Cuando queremos resolver una ecuación de segundo grado, simplemente movemos los índices, dejamos la raíz sola, sería raíz de menos 9. Aquí se nos presenta un número complejo, es decir, una raíz par y una radical negativa. Ahora pasamos a transformarlo a número complejo. Vamos a decir que x va a ser igual a la raíz de 9 por la raíz de menos 1. Cuando la raíz a la menos 1 nos va a dar igual a i. Entonces sería que x va a ser igual a raíz de 9 por i, dándonos como resultado final que x va a ser igual a 3 por la radical de i. Los números complejos se pueden graficar. Estos se pueden graficar dependiendo de su tipo. Por ejemplo, en el eje de las x, vamos a llamar a este eje real. Mientras que en el eje de las y vamos a llamar a este eje imaginario. Aquí vamos a poner los valores reales, es decir, a, y aquí vamos a poner los valores de b y su i. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que z, un número complejo, va a valer 1 más 3 y su i. Lo colocamos en la fórmula. El número real, que es 1, y el número complejo imaginario, que es 3. 1, 2, 3. Este va a ser el valor graficado del número complejo 1 más 3 y su i. Los números complejos presentan operaciones. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división. Entre las propiedades de los números complejos, como dije anteriormente, tenemos la suma. La suma va a ser igual a más b y su i más c más d su i. Esta va a ser igual a más c más b más d multiplicado por la unidad imaginaria. Tenemos un ejemplo corto que tenemos que 5 más d y su i más otro número complejo que va a ser 2 más 4 y su i. ¿Cómo resolvemos esto? Siguiendo la fórmula. Para hacerlo más rápido y más sencillo de sustituir,
sustituir, enumeramos cada número por su letra. Este es A, este es B, este es C y este es D. Entonces empezamos a sustituir de acuerdo a la fórmula. Nos dice la suma que va a ser igual a A más C. A vale 5 más C que vale 2 más B que vale 3 más D que vale 4 multiplicado por la unidad imaginaria. Esto nos va a dar un valor de 7 más 7 y su I. En la multiplicación nosotros tomamos en cuenta la propiedad distributiva y tenemos en cuenta que I al cuadrado va a ser igual a la menos 1. Esto se va a utilizar cuando se habla de multiplicación. Por ejemplo, tenemos que A más B y su I multiplicado por C más D y su I va a ser igual a A por C menos B por D más A por D más B por C multiplicado por I su I. Entonces nosotros tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos que 5 más 2 I su I multiplicado por 2 menos 3 I su I. ¿Cómo resolvemos esto? Como dije anteriormente, sería más fácil sustituyendo por sus letras. Entonces va a ser igual a A por C. A que vale 5 por 2 que vale C va a ser igual a 10 menos B por D. B vale 2 y D vale menos 3, sería menos 6 más A por D. A vale 5 y por D que vale menos 3 sería menos 15 y su I más B por C que va a dar un valor de 2 por 2 va a ser igual a 4. Entonces resolvemos la ecuación. Aquí nos daría igual, aquí es I al cuadrado. Aquí nos va a dar igual a 10 más 6 más menos 15 y su I más 4 y su I. Esto nos va a dar un valor de 16 menos 11 y su I. Y ahí termina la multiplicación de números complejos. Otra de las propiedades es la división. Nosotros tenemos una división de A más B su I sobre C más D su I. Como pueden ver, aquí se aplicará una conjugada de el denominador. Podemos apreciar que la fórmula concluye así. Nosotros tenemos el pequeño ejemplo. Tenemos que primero enumerar cuáles son cada uno. A, B, C, D. Nosotros comenzamos por la primera parte, diciendo que A más B su I, que es igual a 2, sobre C más D su I, que es lo mismo, y su I, multiplicado por la conjugada del denominador, que va a ser igual a 1 menos 2 y su I, sobre 1 menos 2 y su I. Esto nos va a dar igual a por C, que va a dar igual a 3, más B por D, que nos va a dar igual a 4 y su I al cuadrado, más B por C, que nos va a dar igual a 2 y su I, menos A por D, que nos va a dar igual a 6 y su I, entre C al cuadrado, que vale 1, más D al cuadrado, B y su I al cuadrado, nos va a dar igual a 4 y su I al cuadrado. Resolviendo esta parte, nosotros tenemos 3 más 4 y su I al cuadrado, más 2. Esto nos va a dar igual a menos 4 y su I sobre 1
más 4 y su i al cuadrado. Y su i con y su i se cancela y nos va a dar igual a 3 menos 4 y su i. Ahora continuaremos con la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se va a definir como Laplace de una función f de t igual a la función de s, que va a ser igual a la integral de 0 a infinito de Euler a la menos s por t por la función f de t de Aquí tenemos una tabla de cómo se transforma una transformada de Laplace. Vamos a ver que una constante va a ser igual a 1 sobre s, t a un exponente va a ser igual a n factorial sobre s por el número de la n más 1 y así sucesivamente, como pueden observar en esta tabla. Nosotros vamos a hacer una transformada de Laplace sencilla. Laplace de 2. El 2 es una constante. Si nosotros nos vamos a la tabla, el Laplace de 2 va a ser igual a 1 sobre s. Si nos vamos a otro ejemplo sencillo, tenemos el Laplace del Euler a la 4t. Esta también la tenemos definida por tabla. Euler de una constante por t va a ser igual a 1 sobre s menos la constante. Y resolvemos. Sobre s menos la constante, que la tenemos aquí, que vale 4. Otro ejemplo, vamos a hacerlo con coseno y seno. Por ejemplo, tenemos el Laplace del coseno de 3t. Vamos a ir a la tabla y resolvemos. Coseno de una constante por t va a ser igual a s sobre s al cuadrado más a al cuadrado. Resolvemos. S sobre s al cuadrado más la constante al cuadrado, que es 3. Esto nos va a dar igual a s sobre s al cuadrado más 9. Las transformadas de Laplace presentan una propiedad muy importante que se llama linealidad. La linealidad está presentada por la fórmula el Laplace de a por la función de t más o menos b la función de g, que va a ser igual a Laplace de la función de f de t más o menos b Laplace de g función de t. Tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos el Laplace de 9 más Euler a la 2t más el coseno de 2t. Este va a ser igual a la linealidad. Nos caracteriza por separar cada uno de los renglones. Si separamos cada uno de los renglones, tenemos el Laplace de 9, Laplace de Euler a la 2t y Laplace de coseno a la 2 por t. Si vamos a la tabla, nosotros recordamos que el Laplace de una constante va a ser igual a 1 sobre s. Más, vamos a la tabla de nuevo y tenemos que Euler a la 2t va a ser igual a 1 sobre c menos la constante, que vale 2. Más, el coseno por tabla nos vale c entre c al cuadrado más la constante, que vale 2 al cuadrado, que nos va a dar igual a 4. Muchas gracias. Eso es todo. Me despido.